agradecerles a todos ustedes su presencia hoy y sin más demora presentamos a nuestro primer ponente, que es el doctor José María de Jaime, por todos bien conocido. Le ha costado un poco aceptar la invitación porque con su modestia habitual, ¿no?, dice que sabe poco de estos temas, pero evidentemente como buen aragonés y buen segorbino, ¿no?, con esa doble nacionalidad de la que él hace gala, es una de las personas que sin duda más conoce lo que es el tránsito, ¿no?, entre una zona aragonesa rural y la del Alto Palancia, ¿no?, que en gran medida comienza a serlo. Él es un grandísimo estudioso, sobre todo de los estudiantes, de todas aquellas personas que desde los pueblos en los siglos pasados venían a Segorbe a iniciar su formación, y creo que sin duda es su visión es imprescindible, no solo por todo lo que ha publicado, sino todo por lo que ha de venir, ¿no?, que es muy interesante, sobre todo los estudios del seminario conciliar, ¿no?, y todas aquellas personas que se desplazaban de las localidades rurales a la capital, ¿no?, a iniciar ese proceso formativo. Por eso agradezco a José María, siempre es un placer como paisano y amigo tenerle entre nosotros, y adelante. Muchísimas gracias, José María. Nada, muchas gracias a todos ustedes por su presencia, a las palabras de Tato y las palabras de David. La verdad es que hoy tenía todos los números para no venir. Ayer estaba entero el recogiendo a los niños, a los nietos, hoy los dejé anoche en Valencia, y esta mañana cuando me venía dice, ya te vas, tenemos una boda luego. Y entonces digo, no, tranquilos que voy a venir enseguida. El segundo motivo, que desde luego me frenaba mucho, me frenó la aceptación de estar aquí hoy con ustedes, pues lo ha comentado David. En realidad, reflexiones sobre Segorbe y el Alto Palancia. A mí no me gusta la palabra alto, porque cuando hablamos de Alto Palancia estamos hablando de una parte del Palancia, cuando en realidad la comarca es no solo el Palancia, sino completo prácticamente, sino también buena parte del Mijares. Reflexiones sobre Segorbe y el Palancia entre el pasado y el futuro, siglos XIX, siglos XX. Era un tema pues, que se sale del ámbito que yo he estudiado, y entonces a mí no me gusta hablar de lo que no conozco. Pero me tranquilizó un poco David cuando me dijo, dice, hombre, puedes enfocarlo desde el punto de vista de la educación. Este es un tema, el de la historia de la educación, que desde luego forma parte de las posibilidades que tiene cualquier pueblo para un poco promocionarse social y económicamente. Ahí está Stendhal y su famosa obra, El rojo y el negro. ¿Qué nos quiere decir Stendhal en 1830, cuando publica una obra que se titula El rojo y el negro? Pues en realidad nos está diciendo que solo hay dos caminos para quien quiere aspirar a tener a ganar en consideración social y en consideración económica. En la historia de la vida no ha habido nada más que dos caminos. Naturalmente, quienes no eran hijos de nobles o quienes no tenían una cuna selecta. Era el camino rojo, que era el de la sangre, que era el de las armas, y era el camino negro, que era el de la clerecía, que era el del estudio, en cierto modo. No ha habido más oportunidades, en realidad no ha habido, ahora hay más. Pero el problema que hoy tenemos es un problema que ha existido siempre. No pensemos que es una cosa nueva. La España vaciada, desde luego, no puede competir con lo que son las grandes urbes. Yo les diría más, la España interior, con algunas excepciones, no puede competir con la España litoral. Eso lo sabemos todos. Pero no pensemos que siempre... Pero también se ha dado una circunstancia de que las dificultades han agudizado el ingenio. Decía David la importancia del seminario. Es en realidad la importancia de la educación. A mí me interesa mucho rastrear siempre en la comarca del Palancia, qué posibilidades educativas han existido antaño, a lo largo de la historia, y te das cuenta como el seminario va a ser una pieza fundamental. Los ricos en Segorbe, porque en la comarca había pocos ricos, pues tenían pues, sus propios preceptores para sus hijos. Luego los mandaban a la universidad, y no pensemos que en la universidad aprendían tanto, que la universidad ha sido siempre un centro donde se enseña poco. Aún ahora no pensemos tampoco. Ahí está el ejemplo de Newton, que cuando se va a Cambridge y dice, se da cuenta que pierde el tiempo y se va a la biblioteca a leer. Quien quería, yo se lo he dicho, en las clases lo digo,
Tradicionalmente, quien ha querido ser sabio en el mundo occidental ha tenido que ser porque se ha puesto a leer por su cuenta o porque ha tenido la suerte de tener buenos preceptores. En la universidad no ha encontrado grandes oportunidades. Ha tenido que formarse él, espabilar. Y esto ha sido siempre. Esto ha ocurrido siempre. No cabe duda, por otra parte, que la posibilidad de tener un centro de enseñanza, del tipo que sea, mejora notablemente las posibilidades de promoción intelectual y social. Y el seminario de Segorbe cumplió esto a partir de la Ilustración de Gómez de Aedo, el famoso obispo. Pero no olvidemos que desde el Concilio de Trento, mucho antes, estaba ya establecido que cada obispado tendría que tener su propio seminario. ¿Qué pasa? Que en Segorbe no tiene posibilidades económicas para abrir el seminario, y tiene que ser la generosidad de algún obispo y también el eliminar la expulsión de los jesuitas, quienes van a facilitar la presencia de este seminario. Sobre el seminario he trabajado, tengo pendiente de publicar un trabajo importante que analiza un poco la presencia, que tengo prácticamente todos los alumnos que estudiaron en el seminario en 100 años, desde 1813 hasta 1913. Lo cual te permite ver primero pues un poco la fluctuación que hay y luego comprobar también cómo el seminario también era un centro donde venían a formarse muchos que luego no iban a ser curas. Con lo cual pues suponía una posibilidad de encontrar una educación que permitiría luego una mejor colocación social y por lo tanto una aspiración, un acceso a un nivel económico y social más importante. Para los pueblos de la comarca, como para los pueblos del interior en general, había otra posibilidad también. Y era la presencia de las órdenes religiosas, que con excusa de predicar misiones en los pueblos, hacían una labor de proselitismo muy importante para captar frailes para su orden, novicios para su orden. Y lo tenían relativamente fácil en nuestros pueblos del interior, porque muchos, en las familias numerosas, era una forma un poco de decir, oye, me quito algún hijo. Y esto luego suponía bastante, porque muchos de estos frailes también luego pues revertían en su propia familia la posibilidad de un nuevo estudio. Como los canónigos que venían a Segorbe facilitaban a sus sobrinos el que vinieran al seminario y tuvieran mayores facilidades. Se está ya moviendo un poco con todo esto, se está moviendo ya un poco ese fermento, estamos ya en el siglo XIX, ese fermento intelectual, ese fermento de inquietudes intelectuales. Luego empezarán a aparecer en Segorbe algunas academias particulares, esporádicas. Con el tiempo, pues veremos, yo por ejemplo, trabajando sobre el catedrático de la Escuela de Ingeniería de Valencia, estamos hablando de 1860 aproximadamente, Juan Mercader Gontier, establece una pequeña academia de enseñanza en Segorbe particular. El mismo Cervera también ensaya la enseñanza, es decir, ya empieza a haber un poco alternativas. En cualquier caso, sí que sabemos que sobre todo en la última parte del siglo XIX, en el último tercio del siglo XIX, en el seminario de Segorbe se están formando alumnos que no van a ser curas y que luego se van a examinar en la Universidad de Valencia. De ahí viene mi interés precisamente por el seminario de Segorbe, porque trabajando en el archivo de la Universidad de Valencia me encuentro con un montón de documentos donde está la relación completa de los estudiantes de Segorbe que están también matriculados en la Universidad de Valencia, como bachilleres, no como carreras superiores. Entonces, todo esto nos demuestra cómo desde el seminario también, y luego al Instituto Provincial de Castellón, se derivan muchas personas que estudian. El caso concreto de Carlos Pau, que como saben, pues bueno, es un tema que me ha atraído mucho pues desde el punto de vista de la historia de la ciencia. Pues bueno, la tradición oral decía, o la tradición oral, ¿no?, y los textos escritos hablaban de que Pau había estudiado en el seminario. Pues yo no me lo encontré en ninguna de las relaciones que he manejado. Por cierto, que tengo que darle las gracias, no lo he visto a Pachi, pero se las quiero dar, porque me facilitó también una serie de documentos que estaban en el archivo del seminario que yo no conocía y que me ha permitido enriquecer el conocimiento de todos estos alumnos. Pues bien, Carlos Pau no figura en ninguna de estas relaciones. Yo pensé por un momento, bueno, que Pau era que era una leyenda, que no había estudiado en realidad en el seminario. Pero luego en una carta de Pau, que está en el Jardín Botánico de Barcelona, mejor dicho, en una carta de un segorbino que había estudiado con Pau, le dice: me acuerdo muy bien de los 3 años que estudiamos juntos en el seminario de Segorbe.
que ya destacabas entonces, etcétera, etcétera. Quiero decirles que, aunque estamos tratando de hacer estudios exhaustivos sobre los estudiantes de Segorbe en el seminario y en otros lugares, nos dejamos muchas cosas por el camino que no alcanzamos a conocer porque no tenemos documentos. Llegamos así un poco pues ya a lo que sería el siglo XX, y entonces yo también quisiera hablar un poquito del Instituto de Segorbe, al menos tal como yo lo conocí. Me decía Manuel Vicente cuando presentábamos en agosto Yuste, me decía, el Instituto de Segorbe tiene en ti un gran defensor, y desde luego que es así. Que en 1950 Segorbe sea uno de las pocas ciudades o de los pocos pueblos que se atreve a dar el paso de invertir en educación en 1950, me pareció un detalle muy significativo de las inquietudes que había aquí y sobre todo de las inquietudes que había en las autoridades de entonces, que eran perfectamente conscientes de la importancia que tenía el instituto y que tuvieron luego aquellos primeros profesores, aquellos pioneros, las dificultades, lo comenté entonces, las dificultades tan importantes que tuvieron que vencer. Estaban también por entonces, eso ya también está muy bien documentado, porque yo eso ya lo llegué a vivir, dos academias, la Academia de Don Vicente Ibáñez, que estaba en los franciscanos, y la Academia de Doña María Facius, que aún tuve yo tiempo, aún fui un año a aquella academia yo, independientemente estaba en la potencia de las escuelas municipales del parque. 7 grupos de masculino y un montón también de femenino había. Por cierto que el instituto la Academia de Doña María era mixta, o sea que quiero decir que también ya había una cierta modernidad. Y luego pues la importancia de aquellas primeras generaciones de profesores y de alumnos que entonces van a consolidar el centro, porque durante los primeros años pues estuvo aquello un poquito pues inestable, había que consolidarlo. Eran institutos ya donde exigían, a diferencia de las academias, exigían ya una titulación universitaria para poder dar clases. Existía también una legislación bastante rígida en el sentido de que el profesorado debía obligatoriamente de residir en la ciudad o en el pueblo donde estaba establecido el instituto, y todo ello hacía un poco pues que también el profesorado se comprometiese con lo que era un poco la vida urbana, la vida ciudadana, la vida de los pueblos de la comarca. Era un instituto, primero instituto laboral, luego fue instituto técnico, bajo la advocación de la Virgen de la Cueva Santa, con la especialidad, pues bueno, primero era instituto elemental, eran 5 años, era distinto al bachiller normal, lo quiero recordar también, eran 5 años y un examen de reválida, entonces tenías el título de bachiller elemental. Luego se consiguió el superior, que eran 2 años más, con una nueva reválida, y luego si querías ir a la universidad, pues tenías que hacer la prueba de acceso, que era una prueba muy dura. Yo recuerdo que en aquella época, pues la prueba de madurez que llamaban era aprobar el 32% en Valencia, aprobar el 32%. Quiero decirles que había una dificultad objetiva, había además pues esas reválidas que iban un poco poniendo dificultades, no trabas, sino decir, bueno, unas exigencias mínimas que eran relativamente altas. Por otra parte, era una enseñanza gratuita. Era una enseñanza que se pagaban, recuerdo que pagábamos unas permanencias que decíamos que eran muy modestas y que había también un nivel de proporción de becas relativamente altas. ¿Qué tipo de alumnado venía? Es bonito, es curioso de destacar. Por ejemplo, destacábamos los de Segorbe porque éramos más jóvenes. ¿Qué ocurría? Que los que venían de fuera tenían que venir en bicicleta, muchos de ellos. Otros venían en tren, de Barracas, que llegaban a las 9:30 y se iban a las 6 de la tarde. O a las 7 de la tarde, otros venían en autobuses. Había que gestionar muy bien con los ayuntamientos y con las empresas de autobuses los horarios para que pudieran los alumnos. Había un esfuerzo muy considerable. Por lo tanto, los alumnos que venían de los pueblos de fuera de Segorbe nos llevaban a nosotros pues de 2 a 3 años, porque también se exigía una fuerza física superior para estar todo el santo día fuera de casa. Comer con un bocadillo en el almuerzo y otro para la comida, a palo seco, en la calle, en la glorieta. No tenían un lugar donde encontrarse. Quiero decirles que había un esfuerzo muy fuerte, también de los padres, porque, por ejemplo, para que los de Caudiel pudieran gestionar taxis comunes, en fin, quiero decirles que la promoción intelectual ha exigido siempre esfuerzo intelectual, económico y físico. Y eso no hay que perderlo de vista porque ha ocurrido siempre. Luego pues teníamos el bachiller era especialidad agrícola-ganadero, luego en superior era especialidad en fruticultura, pero y había pues bueno, también aprendías más de unas cosas que de otras, porque el profesorado pues había de todo.
Pero yo, fíjense, les voy a contar una anécdota. A mí me suspendieron la prueba de madurez en junio. A mí no me habían suspendido nunca. Y mi padre, me acuerdo que me dijo, dice, hijo mío, la primera vez que sales de casa, que sales del invernadero, te suspenden. Y me tuvo todo el verano estudiando solo, en Valencia, con un profesor particular hasta los domingos. Y yo le dije a mi padre, digo, papá, nosotros teníamos condiciones económicas, haberme mandado a estudiar a un colegio como han hecho con otros. Porque mucha gente de Segorbe, de la clase crema, boicoteaban al instituto y mandaban a sus hijos a estudiar. Pues yo le dije a mi padre. Luego me di cuenta de que en realidad buenos profesores y malos profesores había en la universidad, me los encontré exactamente igual. No vayamos a pensar que aquí no ocurría todo esto. Esto era una cosa muy frecuente. Y otro detalle que me llamó siempre mucho la atención. La excesiva prudencia de mis compañeros a la hora de buscar una salida profesional. Lo voy a decir de otra manera. Muy pocos fueron a la universidad. Empezamos unos 80. Estuvimos el primer año en el Instituto Viejo, allí en la carrera de la Glorieta, que pasábamos frío de verdad. De 80 y tantos, me acuerdo, podría contar anécdotas de cómo era aquello. Me acuerdo un compañero que dice, allí hablando con los mapas y tal, el mar, y dice, pues yo no he visto nunca el mar. Claro, el profesor se le ríe un poco y le dijo, y era un chico de Segorbe además. Y le dijo, oiga, sí que lo he visto, pero en el mapa. Quiero deciros que había también unas condicionantes sociales. Yo tardé mucho en bañarme en el mar, o sea, no fue una cosa. Había cierto atraso. Había cierto atraso por las propias dificultades. Pues bien, de 80 alumnos acabamos 20 y pocos, muy brillantes, muy brillantes. A la universidad, de aquellos 22 me parece que fui yo solo. Alumnos, por ejemplo, recuerdo otro, un alumno muy brillante, el nombre no lo quiero dar, ya ha muerto además, que era un alumno muy brillante que de la noche a la mañana en tercero desaparece de las clases. Se había muerto su padre y entonces tenía que hacerse cargo un poco de la familia. Estas circunstancias han pasado. Y estas circunstancias limitaban también estas posibilidades. El abandono, pues bueno, luego abandonaban pues aquellos que no les gustaba estudiar o aquellos otros pues que encontraban una colocación. El instituto también era un buen venero de colocaciones. Muchas veces iban a los profesores de los bancos o de donde sea para decirles, oiga, necesito un alumno despejado para llevar las contabilidades. Y entonces, también eso es cierto que en nuestros pueblos ese era un caramelo, era muy goloso y que entonces algunas carreras muy brillantes pues se pudieron truncar por eso. La necesidad un poco de ganar dinero pronto para no ser tan gravosos para la familia. Yo, eso es un poco las reflexiones que traigo aquí. Hoy, afortunadamente, ha cambiado todo esto. Hoy es obligatoria la educación y eso es una ventaja enorme. La educación, la obligatoriedad de la enseñanza es algo de lo más positivo que se ha podido conseguir. He hablado de Segorbe, pero podría hablar también perfectamente de los pueblos de la comarca, de la labor que han hecho los maestros rurales. Ese canalizar, esa orientación que tenían, pues decirle a los padres muchas veces, este niño debería seguir estudiando. Pues eso, el papel que han jugado el magisterio, la enseñanza rural ha sido muy, muy, muy importante también. Hoy ya digo, pues algunos pueblos empiezan, por lo menos en Teruel, empiezan a cerrarse porque no hay alumnos suficientes para mantener la escuela. Y se hacen equilibrios pues aguantando, juntando. Tampoco ha sido tan inconveniente, porque hoy mismo, fíjense, hoy mismo el nivel más alto que están dando a nivel escolar son pueblos de Castilla-La Mancha, perdón, Castilla-León. Y en cierto modo lo atribuyen a que hay muchas escuelas rurales donde están conviviendo alumnos pues desde los 8 hasta los 12 años, yo no sé las edades cómo funcionan. El hecho de estar en un mismo aula escuchando cosas de alumnos superiores o los alumnos superiores estar escuchando cosas que repasan, que les sirven de repaso porque se las están dando a los alumnos inferiores, está enriqueciéndolos. Quiero decir que a veces tenemos las ideas sobre la educación que necesitaríamos abrirlas,
porque también tiene sus ventajas esta coexistencia en un mismo aula de alumnos, que fíjate que en un punto pedagógico a lo mejor es un disparate, pero tiene a lo mejor también sus virtudes. La obligatoriedad de la enseñanza, que también tiene el inconveniente de aquellos alumnos que no quieren estudiar, porque también la gente es libre de decir, oye, que yo no quiero estudiar, pues también es un poco difícil buscarles acomodo, no siempre la formación profesional pues encaja con todo esto. Y otro aspecto que a mí me gustaría, ya con esto prácticamente termino, es un poco plantear, nosotros fíjense, teníamos tantísimas reválidas y tantísimos exámenes y tantísimos dificultades. Hoy la enseñanza es mucho menos rigurosa en cuanto a las exigencias. Eso para mí, yo lo veo como profesor también. Hay unas grandes facilidades, para mí excesivas facilidades académicas. Yo soy partidario un poco, no digo de números clausus ni de nada de eso, por supuesto que no, pero de plantear las dificultades pues tempranamente, porque la vida también las va a acabar planteando. Entonces yo un poco, pues en este sentido, no estoy de acuerdo con las enormes facilidades académicas. Hoy se puede pasar, si casi pasas de curso llevando muchas asignaturas del curso anterior, es imposible llevar el curso siguiente bien. Eso lo sabemos todo. Acabarán aprobando, acabarán repitiendo, pero cuanto antes, cuanto antes pongamos las dificultades, mejor. Y desde luego, recordando todo esto, rememorando todo esto y volviendo un poco a lo que comentábamos de las dificultades del mundo rural, lo que decía la madre de un amigo mío: hijos míos, estudiad. Esa es para mí la clave de la promoción y la clave de todo. Vivamos en el mundo rural, esté más vaciado, esté menos vaciado. Hijos míos, estudiad. Eso para mí es un poco el resumen de todo, de esta pobre comunicación que les traigo ante ustedes, pues porque he hecho lo que he podido. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Agradecemos a José María su intervención. Él está muy comprometido con la España vaciada y rural. Sobre todo, siempre le recordamos que es del Real Zaragoza, lo cual es síntoma, ¿no?, de su fe en el futuro de la España rural.